ocupando en este tiempo, sea cual sea el medio que estemos empleando para acercar la educación a nuestros alumnos, estamos ocupando de la parte socioemocional, la parte de inteligencia emocional, y es un gusto de veras poder platicar con ustedes y que el doctor Álvaro Trujano me permita ser el presentador de nuestro conferencista estrella del día de hoy. Yo me he puesto bien alegre cuando vi de qué se trataba, quién era. El maestro Alberto Ortega no lo sabe, ¿no? Pero yo por acá saludo a muchos paisanos suyos, porque leí en su currículum que el maestro ha sido maestro de secundaria acá en los Estados Unidos, y precisamente de este programa de intercambio académico de docentes españoles, acá en el trabajo tenemos varios amigos conocidos, ¿no? El estado de Utah, que es donde un servidor radica, tiene un programa que se llama Dual Immersion, Dual Language Immersion. Esto permite que los alumnos tengan medio día de clase en inglés y medio día de clases en español. Y básicamente muchísimos de los compañeros maestros que atienden los grupos para la enseñanza elemental hasta secundaria en español son provenientes de México, algunos de Guatemala y de España, porque tiene este convenio ya firme con los Estados Unidos de América. Así que, Alberto, un gusto saludarte. Encantado. Por acá tenemos muchos amigos españoles que se han integrado a la comunidad educativa. Y bueno, antes de seguir o de quitarles más tiempo, procedo a hacer la presentación del conferencista estrella de nuestro día de hoy, de este webinar. Hoy vamos a estar con ustedes compartiendo un webinar que se llama Educación Emocional, clave para el éxito escolar y personal. Y habrá quien diga quizá, ¿y qué tiene que ver el éxito ahora? Ahora lo tiene que ver todo. Aunque estemos en casa, aunque estemos haciendo home office, o aunque estemos saliendo por alguna necesidad, si estamos promoviendo nuestro coeficiente emocional y estamos trabajando con ellos, sin duda, tendremos éxito en todo aquello que emprendamos, sea la escuela, el trabajo. Y bueno, el maestro Alberto Ortega está este día transmitiendo desde España, día para nosotros, nochecita ya para él. En España son las 7 de la noche. Y bueno, él es quien va a estar impartiendo ese interesante seminario de educación emocional, clave para el éxito escolar y personal. Comentarles, como les decía, que el maestro Alberto Ortega es profesor de educación secundaria, tanto en España como en los Estados Unidos, donde ha estado por intercambio académico. El maestro Ortega es experto en coaching personal por la Universidad Camilo José Cela. Es un destacado formador de educadores. Él es el creador y facilitador del programa de implantación de la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Ha capacitado a diversos centros escolares, tanto al profesorado como a las familias, tanto de manera privada como pertenece a los centros de enseñanza oficiales, de Sevilla, de Lebrija, de Osuna y bueno, prácticamente en casi toda España. Más de 3,000 maestros capacitados por el maestro Ortega en España en este tema tan interesante, el capital emocional, y cómo la inteligencia emocional puede ser la clave para el éxito del alumno, del maestro y sobre todo de la familia. Él también es facilitador de talleres de inteligencia emocional y de liderazgo para empresas y particulares, adultos, adolescentes. Entre otros, el maestro Alberto Ortega ha formado a personal del Ayuntamiento de los Barrios, de Cádiz, de la Universidad de Sevilla. Es coach personal y educativo para empresas particulares y para adolescentes, y ha tenido ya en este tipo de instituciones más de 300 horas de capacitación. La verdad que para mí es un verdadero gusto, un honor el poder contar hoy con la aportación. Yo estoy sumamente agradecido con la iniciativa del maestro Álvaro Trujano. Me permite llamarle amigo, pero también con Alberto y todos nuestros hermanos, yo sí les quiero llamar hermanos, que desde España están prestando de su tiempo, de su conocimiento, y decir, va de manera altruista para nuestros hermanos del profesorado en México y para los padres de familia, que también padres de familia se han sumado a escuchar de repente, para que en la situación tan difícil que se está viviendo puedan ver que siempre hay una luz de esperanza y que lo más importante está dentro del ser humano. No todo aquello que nos priva. Quizá lo más importante que esta pandemia llamada COVID nos ha enseñado es que lo importante está dentro, no afuera. Si te das cuenta, nadie más está extrañando otra cosa más que el contacto con las personas. Y afortunadamente Alberto es hoy uno de nuestros hermanos y líderes académicos españoles que se ha sumado a esta iniciativa de aportar todo su potencial y todo su saber en beneficio de los maestros, las familias y los niños de México. Maestro Alberto Ortega, bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros, con vosotras. Muy agradecido a la oportunidad de abrir esta posibilidad de educación emocional que muchos conocerán y otros no tanto, así que profundizar un poquito en eso y muchas gracias. Sí, sea bienvenido acá en México. Felipe, gracias igual por estar presentando a nuestros ponentes. Más o menos, bueno, hemos tratado de
ir resolviendo, saludando a todos los maestros que se van conectando. Hay muchos maestros del Estado de México, Durango, Coahuila, Veracruz, Oaxaca, de los diferentes niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, incluso maestros de educación superior, media superior, USAER, CAM, digo, es una infinidad de saludos. Créanme que leemos cada uno de sus comentarios y que sobre todo, bueno, ahorita en la dinámica que trae Alberto a lo mejor lanzará algunas interrogantes y nos daremos ir a la tarea de que nos apoyen irlas resolviendo ahí en el chat del Facebook y sus servidores les estará dando lectura. No a todas, pero sí estaremos retomando algunos comentarios que saquen. Y pues, Felipe, pues yo creo que adelante. No, adelante con el maestro Alberto Ortega. Como siempre, un saludo para todos, donde quiera que se encuentren. Gracias a los maestros de Latinoamérica que se suman ya al puente España-México y ahora será seguramente Iberoamérica. Disfrutemos pues el webinar del maestro Álvaro Ortega. Adelante, maestro. Muchas gracias, pues nada, encantado. Efectivamente, como decía Felipe, es una oportunidad de mirar hacia adentro. Creo que todo está en nosotros de alguna forma, no todo, ¿no? Porque ahora mismo hay una pandemia, eso es exterior, pero tenemos muchos recursos probablemente dentro y que podamos sacar. Mi intención en el ratito que vamos a estar compartiendo es triple. Por un lado es que cuando termines te puedas sentir mejor, ¿verdad? Es decir, que podamos haber puesto alguna piececita de cosas que estemos pensando, sintiendo y que podamos sentirnos mejor. En segundo lugar es pues conocer esto de educación emocional, que cuando empezamos con el tema de educación emocional hace pues, alrededor de 10 años, esto era rarísimo, por lo menos aquí en España no lo conocía nadie y hoy en día es bastante conocido, tiene hasta prestigio. Sin embargo, en mi experiencia todavía hay un gran desconocimiento del valor de la educación emocional, ¿no? Que ya lo decía Goleman en el 95, que no solamente tiene que ver con o sea, que nos lleva a tener éxito en lo que queremos. Habría que definir ahí éxito y para uno, o sea, que éxito no está definido con nada concreto, sino lo que cada uno quiera, la vida que cada uno se haya planteado, cómo sería cada uno feliz. Y obviamente ya a esta altura no nos cuestionamos cómo las competencias socioemocionales pues están en íntima relación con ese éxito que cada uno de nosotros queremos y que queremos ser felices, ¿no? De entre todos los que nos estáis viendo y escuchando, pues probablemente haya de todo tipo, decía hay alguno de vosotros que ya probablemente haya aplicado algún programa o lo ha vivido a nivel personal, habrá otros que, bueno, que a lo mejor lo conocen desde un punto de vista intelectual, a lo mejor han leído a Goleman, ¿sí? Y algún otro pues ha escuchado hablar pero necesita más información y algunos a lo mejor están en contra de esto de la educación emocional, pero no importa, sea como sea, el caso es que estamos aquí hoy. Yo conocí la educación emocional totalmente por casualidad. Yo era profesor de secundaria, como ha presentado Felipe, estuve trabajando, yo era profesor de secundaria aquí en España y a través del Ministerio de Educación, que como ha nombrado Felipe tiene un convenio con Estados Unidos, pues estuve trabajando durante un año porque decidí volverme una vez que conocí todo esto en la ciudad de Nueva York. Y ahí es donde yo conocí la educación emocional. No fue realmente a nivel profesional, aunque había hecho algunos cursos de gestión emocional a través del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York, sino lo conocí a nivel personal. Yo tenía allí un amigo que me hablaba continuamente de unos talleres que estaba haciendo de inteligencia emocional, como decimos aquí en España, ¿no? Súper pesadito, mi amigo Daniel con la inteligencia emocional, tienes que ir a ver lo que es eso, tienes que ir un poquito pesado, no sé cómo se diría ahí donde tú estás, pero y ya un día para que él no me hablara más de la inteligencia emocional y que nos centráramos en cenar cuando quedábamos, pues fui a una presentación, honestamente, con el objetivo de que él no me hablara más de los talleres. Sin embargo, ocurrió algo totalmente extraordinario y maravilloso en esa sesión, y es que el libro que escribí empieza así, ¿no? Mi vida era perfecta cuando llegué a Nueva York. En realidad, mi vida era perfecta. Yo trabajaba de 8 a 3 en un instituto en Manhattan. Vivía a una parada de metro de Manhattan. Los profes allí en la ciudad de Nueva York ganan bastante dinero, dependiendo con qué lo compares. Si lo comparas con un médico a lo mejor no, pero con cualquier otra profesión liberal, pues gana bastante dinero. Teníamos un montón de vacaciones, yo creo que es porque en la ciudad de Nueva York se cogen las vacaciones de todas las religiones, ¿no? Entonces estábamos todo el día de vacaciones, entonces con el dinero que tenía y las vacaciones que tenía también, pues yo viajaba dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, estaba muy reconocido profesionalmente, era profe de inglés, bueno, allí de español, no me habían ofrecido trabajar en el Instituto Reina Sofía de Nueva York. Yo nunca he tenido ninguna dificultad a nivel social, así que yo todas las noches cenaba con una persona de una nacionalidad distinta, en un restaurante de comida distinta.
mi vida era perfecta. Y digo esto porque la educación emocional no está orientada a personas o a alumnos o alumnas que tengan una dificultad específica, ¿verdad? No está orientada para algún alumno que pueda tener con TDAH, que no significa que no me pueda servir, pero no está diseñada, digamos, no está orientada exclusivamente a ese alumnado, está orientada a todos nosotros. Eso es una propuesta para todos nosotros, para el grupo clase, ¿sí? Así que había una cosa que en 30 años que yo tenía que no había ocurrido, es que yo nunca me había comprometido en pareja. Pero si tú me preguntabas, yo te decía que yo no quería comprometerme, que es que yo era un hombre libre. Sin embargo, aquel día, en el hotel que me invitó mi amigo Daniel, ocurrió una cosa muy interesante. Y es que el coach en algún momento nos pidió que nos levantáramos, que fuéramos a la mayor cantidad de personas posible, que nos presentáramos, que dijéramos nuestro nombre y qué logro, ¿verdad?, nos gustaría alcanzar a través de aquellos talleres. Así que yo me levanté, fui al máximo número de personas posibles, como me habían dicho, y en algún momento el coach nos paró, ¿verdad?, y nos invitó a hacer así como una reflexión. Y dijo algo así como que nos diéramos cuenta de si estábamos yendo a la mayor cantidad de personas posibles, como él nos había dicho, o de si ni siquiera nos habíamos dado cuenta de esa instrucción. Nos pidió que nos diéramos cuenta de si estábamos evitando en la sala a alguien, pues no sé, bien a personas pues porque nos recordara a alguien de nuestro pasado, o si estábamos evitando a personas por su edad, o si evitábamos a hombres o a mujeres. Cuando dijo eso, yo me di cuenta que yo no evitaba a nadie, excepto a las personas que por gusto para mí y por edad pudieran suponer una posible pareja. Entonces yo dije, ostras, espera un momento, porque si yo fuera un hombre libre, yo iría al máximo número de personas, me presentaría, diría lo que quiero conseguir, no me comprometería, seguiría a la siguiente persona, no me comprometería, pero si estoy incluso tratando de no encontrarme con ellos, ¿será que no soy tan libre? Y eso abrió una grietecita, ¿verdad?, en mi vida perfecta que me permitió explorar. Descubrí infinidad de cosas después. Una de ellas es que a la edad de 12 años, cuando yo era niño, ¿verdad?, preadolescente, pues falleció mi padre. Y coincidió en el tiempo con que mi mamá, que tiene un problema de tiroides, que no es excesivamente grave, pero hasta que se lo descubrieron, pues yo tenía la sensación de que mi mamá se estaba como apagando también. Entonces, ante aquella coincidencia del tiempo del fallecimiento de mi papá y de que mi mamá también estaba apagándose, yo en mi mente de niño saqué una conclusión general, que es que la gente que me quiere se va. Y obviamente, bajo esa interpretación, durante 30 años, yo no me había comprometido en pareja. Pero claro, la pregunta que yo me haría es, ¿era la libertad lo que me llevaba a no comprometerme? No. ¿Qué sería? Miedo, en realidad era miedo. Miedo era lo que me llevaba a no acercarme a aquellas personas en la sala. Pero mira que si me preguntas, yo te digo que es que yo te decía que es que yo era un hombre libre, ¿verdad? Yo el miedo, eso para mí, pues si había que cruzar el océano para dar clases al otro lado del mundo, el miedo no existía. Sin embargo, sí que lo estaba sintiendo. No me daba cuenta, pero había en el fondo un sentimiento de miedo que yo no era ni siquiera capaz de sentir. Así que si yo estuviera aquí en este momento viendo esto, me plantearía, ¿qué sentimientos en mi vida a lo mejor yo no me estoy dando cuenta que estoy teniendo y que me están llevando a tener una serie de resultados en mi vida sí y otros resultados en mi vida no? ¿Qué ocurrió cuando yo me di cuenta de que eso era una interpretación que yo había hecho, ¿verdad? Lógica, era lógica la interpretación, pero por otro lado es absurda, ¿verdad? Y sobre todo que me estaba llevando a no tener una serie de resultados en mi vida que conseguí tener después cuando logré cambiar esa interpretación, ¿sí? Así que, sea del grupo que seas, incluso aunque sea de los que estén en contra de la educación emocional, ¿qué grietecita se podría abrir hoy y que te pudiera llevar a lo mejor a otro lugar? Esto no significa que tengamos vidas imperfectas, no, pues que nuestra vida es nuestra vida, la que hemos elegido, la que podemos y probablemente hayamos logrado grandes cosas a nivel personal, de relaciones, profesional. Sin embargo, ¿qué es lo que no estoy consiguiendo tener y que no me estoy ni siquiera dando cuenta? ¿Vale? Así que vamos a definir eso de inteligencia emocional, eso que es inteligencia emocional, ¿vale? Así que lo definieron Salo y Mayer, aunque ya se había
definido, no definido con el nombre, pero en las inteligencias múltiples de Gardner ya se había hablado de dos inteligencias, una la inteligencia emocional intrapersonal o intrapsíquica y otra la interpersonal, que hacían referencia a lo que es inteligencia emocional. No me voy a enredar mucho ahí, porque si no se nos va mucho tiempo, pero y sí que se hizo por primera vez, Salo y Mayer hicieron la definición, ¿vale? Y lo definían pues como la capacidad de supervisar los sentimientos y las emociones de uno mismo y de los demás, de distinguir entre ellas y de usar esta información para la orientación a la acción y del pensamiento propio, ¿vale? Y básicamente, pues eso, ser capaz de sentir que lo que estoy sintiendo es miedo, reconocer que es miedo lo que estoy sintiendo, para eso lo tengo que sentir y después tengo que distinguir entre las distintas emociones, en este caso tenemos aquí las básicas, y poderlo utilizar para la acción y el pensamiento propio. En realidad, ese miedo inconsciente que yo tenía me estaba frenando de tener un resultado que ni bueno ni malo, pero no lo estaba eligiendo yo voluntariamente, ¿vale? Así es que hemos visto ahí esas 6, ahora las repetimos, 6 emociones básicas, hemos visto enfado, hemos visto tristeza, miedo, asco, sorpresa y alegría. Dependiendo del manual, vamos a ver entre 5 y 7 emociones básicas, ¿vale? Algunos quitan a sorpresa y meten curiosidad, otros meten calma, otros meten amor. Si yo hiciera mi propio manual, yo metería amor como una emoción básica. Pero bueno, me voy a limitar a esas 6 que tenemos aquí, es el manual que yo utilicé. Y fijaros, ¿no? Ahí siempre hago una pregunta. ¿Nuestras emociones estarán para apoyarnos o para fastidiarnos? Quizá alguien está pensando, para las dos cosas. Bueno, en realidad nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo del ser humano es una maquinaria perfecta, ¿verdad? Por ejemplo, las cejas. ¿Para qué sirven las cejas? Pues las cejas sirven pues, para que si cae sudor, pues que no entre en la ceja, o sea, no entre el sudor en el ojo y derive el sudor. Y si viene un mosquito, ¿qué le pasa al ojo? Se cierra. Y si entra finalmente, ¿qué pasa? Que lagrimea. ¿Para qué? Para expulsarlo. O sea, todo lo que ocurre alrededor de los ojos tiene un propósito. De hecho, eso es lo que yo estudié cuando estaba en primaria, que todas las partes de nuestro cuerpo tienen un propósito. Solamente en aquel momento no se sabía para qué servían las amígdalas y el apéndice. Por eso antes, aquí en España por lo menos, a los niños le quitaban las amígdalas por si acaso daba problemas. Eso hoy ya no se hace porque está demostrado que tanto en las amígdalas como en el apéndice se generan defensas, tienen una función inmune. Es decir, todo mi cuerpo, todo lo que mi cuerpo, lo que tu cuerpo genera, tiene un propósito. Entonces tus emociones que las genera tu cuerpo estarán ahí para apoyarnos. Pero claro, ¿a quién de vosotros les gusta sentirse enfadado o enfadada? ¿Y triste? ¿Y a quién le gusta sentir miedo? ¿Y asco? ¿Y sorpresa? ¿A quién le gusta sentir sorpresa? Bueno, la sorpresa depende, ¿eh? Que no te voy a decir alguna sorpresita que me he llevado yo, ¿eh? Pero bueno, sí, sorpresa, si es agradable, sí, vale. ¿Y alegría? Alegría, sí. Una de las 6 emociones básicas y sin embargo queremos siempre sentirnos alegres. Cuando es obvio que si mi cuerpo genera 6, pues cada una tendrá un propósito. Entonces podríamos ir una por una en ver cuál es el propósito de cada una de ellas, pero nos vamos a centrar en 2, ¿vale? Una es el enfado y otra es la tristeza, ¿vale? El miedo también la podríamos manejar. Por ejemplo, en este momento de pandemia es lógico que sintamos miedo. El miedo nos alerta de que estamos en zona desconocida. Es una situación que no hemos vivido antes. Mi cuerpo genera una emoción que me hace tener precaución. O sea, que aunque no te guste sentir miedo, te favorece, porque si no sintieras miedo, pues saldrías a la calle sin ninguna precaución, o no te pondrías mascarilla, o no seguirías las recomendaciones que estén haciendo ahí en tu país. Entonces, el miedo me favorece. El miedo no es pánico, ¿verdad? Y el miedo aparece en zonas desconocidas. No implica que haya un peligro. Realmente no significa que te vayas a contagiar. Podría ser. Entonces tu cuerpo te ayuda para que tú tengas cuidado, ¿vale? O sea que en realidad está para favorecerte. Vamos a dejar miedo a un lado, ¿vale? Y nos centramos en enfado. El enfado te da energía, ¿verdad? Cuando está enfadado uno es capaz de hacer cosas que no es capaz de hacer en estado normal. Entonces, ¿para qué será esa energía que mi cuerpo me da?
Claro, si nos planteamos ante qué eventos mi cuerpo genera enfado, pues siempre es una falta de límite, pues que alguien no cumple las expectativas que tú tenías, o llega tarde si habías quedado con él o con ella, o los alumnos te interrumpen y hablan por encima tuya en el aula, o cuando tu hijo no hace la cama, por ejemplo, o no te obedece. Fíjate, ahí lo que está pasando es que hay un límite que no se está respetando. Entonces mi cuerpo genera una emoción que es enfado, y el enfado lo que me da es una energía ¿para qué será? Pues para restaurar ese límite, para yo poder poner límite. Claro, tenemos que tener en cuenta que igual que el miedo no era pánico, que el pánico es la carga emocional del miedo, la ira no es enfado, la ira es la carga emocional del enfado. El enfado no tiene por qué ser agresivo, ¿vale? Puede, pues por ejemplo, si alguien se cuela delante tuya en la cola de la farmacia, pues a lo mejor le puedes decir, oiga, disculpe, no sé si se ha dado cuenta que estamos esperando, ¿no? Te da una energía para poder poner límites, no tienes por qué pelearte con esa persona, ¿vale? Claro, el problema es que si os pregunto, ¿quién de vosotros o vosotras tiene dificultades para decir no y poner límite a los demás? Seríamos bastante lo que a veces nos cuesta trabajo poner límite, ¿verdad? Entonces, imagínate que tú estás en casa, aquí en España, en donde yo vivo, en Sevilla, en invierno hace muchísimo frío. Pues imagínate que, pues aquí es que lo último que te apetece es, cuando hace tanto frío, es salir de casa, ¿vale? Pues imagínate que te llama alguien y tú estás calentito, calentita en la habitación principal y de pronto te llama tu mejor amigo, tu mejor amiga y te dice, oye, ¿te vienes al cine? Hay una emoción, ¿verdad? Que si es que no quieres ir al cine, ¿para qué será ese enfado, esa energía? Pues para poner límites, para decir no, o para preguntar, o para, ¿verdad? Pero claro, tú piensas y tú dices, hombre, mi mejor amigo, mi mejor amiga, y si es que tiene un problema, ¿sí? Así que tú, ¿qué le dices? Venga, hijo, pues vamos al cine, venga, vamos al cine, venga. Te sales del sitio donde tienes calefacción, ¿verdad? Te vas al cuarto, al dormitorio, que ahí ya no hay calefacción, hace bastante más frío, te pones los jeans, que están fríos, húmedos, sales a la calle con el frío que hace, las orejitas, como decimos aquí, cortadas, ¿no? Del frío, te pones a esperar con el abrigo a tu amigo o tu amiga, y tu amiga llega 20 minutos tarde. Pero tú piensas y dices, ay, venga, es que estoy siendo muy exigente, así que venga. Entonces tú sonríes. Y llegáis los dos, llegáis al cine, ¿verdad? Mucho más tarde de lo que tenías previsto, la película que tú querías ver ya ha empezado y te tienes que meter en otra película que es que no te gusta nada. Y te metes en el cine y tu amiga que no quería palomitas empieza a meter las manos en tus palomitas. Y sale del cine mucho más tarde de lo previsto, ya no hay buses de línea o metro, y te tienes que gastar pues un montón de pesos en el taxi. Y llegas a casa y tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, hasta tu gato, te hace así. ¡Ting! ¿Y tú qué haces? ¡Pah! Revientas en ira, ¿sí? Entonces, mira, para ser inteligentes emocionalmente, necesitamos escuchar nuestra emoción antes de que sea ira, ¿verdad? Antes de que explote, porque muchas veces cuando hacemos la definición de inteligencia emocional, la gente dice aprender a controlar las emociones. Y justamente por controlar mi enfado, he acabado en ira. Y acabo que el gato, que le quito hasta los pelos al gato, ¿sí? O a mi mujer y acabo peleándome. No, al hijo, ¿verdad? Y tenemos un montón de conflictos. ¿Por qué? Porque tú has ido guardando hasta que explota. Parte de la inteligencia emocional implica expresar esas emociones básicas antes de que sea pánico, pues siento miedo, es lógico, no pasa nada, lo expreso, si tengo que llorar, lloro, expresar antes, pues que estoy enfadado, ¿verdad? Pero no tengo que decir ni siquiera estoy enfadado, sino, oye, mira, disculpe, ¿le importaría? O en el caso del teléfono, ¿verdad? Le podría decir, oye, porque el tema es que tú habías pensado que tenía un problema, pero eso es un hecho, una interpretación. Es una interpretación, le podías haber dicho, oye, ¿tienes un problema? Y tú hubieras dicho, no, problema no, si es por gusto. Oye, pues por gusto, ¿por qué no vamos el domingo a la sesión de cine matinal y nos tomamos unas cervecitas después? Yo no hubiera ganado ahí las dos partes. O si te hubiera dicho, pues sí, tengo un problema, ¿qué le podías haber dicho? Pues vente a casa y estamos aquí calentitos. Ahí hubiéramos ganado todo,
¿sí? Entonces, mi propia definición de inteligencia emocional es la capacidad de armonizar las respuestas primarias, lo que tu cuerpo te está diciendo, el enfado, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el amor, armonizar esas emociones básicas con las respuestas secundarias o racionales, ¿sí? Decir, oye, pero tiene un problema, no tiene un problema. Las personas que son muy emocionales con el enfado y dicen que no con facilidad, todo es no, se quedan solas, ¿verdad? Y tienen dificultades de relación con las demás. Y las personas que son muy racionales con el enfado y no se plantean decir no nunca, pues acaban reventando y acaban peleados con el marido y consigo mismas con la autoestima reventada. ¿Por qué? Pues porque no han armonizado, no se han tenido en cuenta ellos, ¿sí? Entonces, las dos cosas, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso es el resultado de millones de años de evolución, claro que sí, es una maquinaria perfecta. Y me gusta mucho esa definición de armonizar, porque claro, un piano es armónico. Un piano es armónico. Dame a mí un pianito, ¿verdad? Verá qué armónico el piano. ¿Por qué? Pues porque yo no sé tocar el piano. Si yo supiera, si me hubieran enseñado a tocar el piano, podría ser armónico. La pregunta que yo me hago es, ¿nos han enseñado a tocar el piano de nuestras emociones? ¿A crear armonía entre lo que me dicen mis emociones y mi cabeza? ¿Nos han enseñado a eso? Mayoritariamente no. ¿Y qué faltaría, verdad? Porque al fin y al cabo no solo cambiaría mi relación con mi esposa, mi esposo, mi hijo, sino cambiaría cómo los niños se educan, acabarían teniendo interpretaciones mucho más favorables, incluso podríamos tener pues un mundo hasta mejor, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a gestionar y a ser armónicos con nuestras emociones, ¿sí? Así que, básicamente, fijaros, lo que hemos dicho con el miedo y en el caso del enfado, es que lo inteligente sería soltar la emoción, ¿vale? En el caso de la tristeza, si nos planteamos, ¿la tristeza te da energía o te la quita? Te la quita, ¿verdad? ¿Qué te dan ganas de hacer cuando estás triste? Nada. ¿Y ante qué acontecimientos tú te sientes triste? Pues probablemente ante una pérdida o un cambio en tu vida, tu cuerpo te quita energía. ¿Para qué querrá tu cuerpo quitarte energía ante un cambio? Pues muy sencillo, para que te adaptes. No es momento de irte de fiesta. No es que irte de fiesta esté mal. Es que si tu cuerpo te está dando una bajada de energía, probablemente sea porque es que en esa nueva situación necesites adaptarte, ¿sí? Lo que pasa es que como no te gusta sentirte triste, pues tú estás tratando de salir de la tristeza continuamente, ¿sí? Me refiero ante pérdidas, ¿verdad? O situaciones de cambio. Es lógico. Mira, igual que hemos dicho antes, tristeza no es depresión, ¿verdad? Si lo que tenemos ya es depresión, si lo que estamos en carga emocional, ya sea pánico, depresión o en ira, a lo mejor ahí lo que necesitamos es ya abordarlo eso desde el punto de vista terapéutico, ¿vale? La educación emocional es preventiva, es aprender a gestionar todo eso para no llegar a tener esa carga emocional, ¿vale? O sea, que eso es otro de los beneficios de la educación emocional, la prevención de enfermedades mentales, ¿no? Y emocionales. Entonces, una vez que ya tenemos esa enfermedad, necesitamos terapeutas, ¿vale? Es aprender lo que nosotros hacemos con los niños, enseñarles a que eso ocurra, o sea, minimizar las posibilidades de que eso ocurra y soltar nuestra emoción básica fundamental, ¿verdad? Fíjate, ¿no? Hasta el momento, básicamente, lo que hemos dicho es que cuando yo, ante un evento en mi vida, yo voy a sentir una emoción básica, ¿vale? Eso es lo que hemos dicho. Pues, por ejemplo, hemos dicho que ante una falta de límite voy a sentir enfado, que ante una pérdida o un cambio voy a sentir tristeza y que ante una zona desconocida, algo nuevo para mí, hipotéticamente, potencialmente peligroso, voy a sentir miedo, ¿vale? Usando esas tres emociones. Hasta ahí, pregunto, o sea, compartimos emociones con los animales, ¿no? Un perro puede sentir miedo, claro, y enfado, claro que sí, por eso ladran, y tristeza, claro que sí, por eso aúllan, o sea, y alegría, claro que sí, por eso mueven la cola, ¿verdad? O sea, en realidad, claro que sí, un perro puede sentir emociones básicas. Ahora, ¿qué tenemos nosotros, los seres humanos, que no tienen los animales? Y ahí hay dos cosas. Por un lado es pensamiento lógico, ¿verdad? Y por otro lado es sentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, un perro puede sentir rencor porque su madre cuando era chico lo quitó de la teta para poner a su hermano pequeño. No. O un perro puede sentir envidia.
porque los lunares del otro perro son más grandes y más bonitos. O un perro puede sentir inseguridad porque es un perro chiquito y las perritas nada más que quieren irse con los perros grandes, entonces se siente... No, no. Un perro puede sentir compasión y guardarle sus huesecitos a los otros, probablemente no, ¿vale? Entonces, fijaros, lo que yo quiero que nos demos cuenta, que esta es la fórmula básica y mágica también, sí, que me salía esa palabra, es que si yo pongo pensamiento a mi emoción, lo que se genera es un sentimiento. Fijaros, en el evento que yo te conté antes, ¿verdad? De mi padre, cuando yo tenía 12 años, mi padre falleció. ¿Eso qué emoción básica probablemente me llevó a sentir? Pues una por definición, ¿verdad? Me llevó a sentir tristeza, ¿verdad? Porque moría un referente para mí, una persona querida, era el que ganaba el dinero en casa, o sea que yo me iba a tener que cambiar hasta de colegio. En realidad se avecinaban un montón de cambios en mi vida, y es verdad que cuando me dijeron que mi padre había fallecido, es verdad que yo lloré, pero yo lloré 5 minutos. A los 5 minutos yo estaba con mis primos en el pueblo y nos volvimos ahí a la plaza y seguimos jugando con el balón. Si yo eso lo miro en perspectiva, ahí tuvo que haber una cantidad enorme de energía que me ayudaba a hacer esa adaptación, ese duelo, ¿verdad? Que dicen, me ayudaba a la tristeza. Pero claro, como no me habían enseñado a sentirme triste, porque me decían en aquel momento que llorar no era de hombres, o a lo mejor no, ya eso no le decimos a los niños, pero sí le decimos cuando llora 2 veces seguidas, niño, no llore. ¿Pero por qué no va a llorar si le han robado el juguete? Es que es normal que llore. Porque si yo le digo 2 veces al niño, no llores, ¿qué puede pensar? Que llorar es malo. A lo mejor no se lo dices, pero él puede interpretarlo, ¿verdad? Entonces, por lo que sea, yo recuerdo que yo no lloré. Bastante problema tenía mi madre para que yo le diera más problemas llorando. Lloré 5 minutos, ¿vale? Y claro, fijaros, como el granito de arena que entra dentro de una ostra, ¿verdad? Si la ostra suelta, si la almeja o la ostra suelta el granito de arena, ¿qué ocurre? Nada, que es libre. Pero si no lo suelta, ¿qué ocurre? Pues que a ese granito la ostra empieza a ponerle ahí una sustancia, a darle vuelta, a darle vuelta, a darle vuelta, hasta que hace una perla. Esas perlas que nosotros defendemos como algo valioso en los collares, en los pendientes, en los anillos, etcétera, en realidad eso fue una enfermedad que tuvo la ostra, o por lo menos fue un granito de arena que no fue capaz de soltar y para protegerse del granito acabó haciendo una perla, ¿sí? Entonces, fijaros, yo me acuerdo que eso, yo me quedé la tristeza dentro. Y yo me acuerdo que sin soltarlo, pero yo le daba vuelta a la cabeza, yo me rayaba, decimos aquí en España, cuando le daba mucha vuelta a la cabeza. Y yo tenía pesadillas, yo las pesadillas no se las decía a nadie, porque, insisto, es que bastante problema tenía mi madre, pero me acuerdo perfectamente de las pesadillas. Y yo me acuerdo también que yo miraba a todos mis compañeros del colegio, ¿verdad? Y a nadie se había muerto ni su papá ni su mamá. Y es que en mi caso, no solamente era mi papá, es que mi mamá también se estaba apagando. ¿Será que esto no tiene que ver con los niños en general, sino con Alberto? ¿Será que es que a mí la gente que me quiere se va? Y obviamente, bajo ese pensamiento, yo no me había comprometido en pareja, porque lo que sentía era miedo, ¿sí? Entonces, si volvemos aquí a la fórmula principal esta, lo que nos planteamos es que el evento, falleció mi padre, ese evento en mi vida yo no lo pude cambiar. Hay eventos en nuestra vida que sí podemos cambiar, pero ese no. Que haya pandemia o no, no lo puedo cambiar. La emoción básica, pues en el caso de la pandemia será miedo, lógico, que hemos dicho que me ponen precaución. En el caso de la muerte de mi padre, pues hemos dicho que tristeza. Ahora, hasta ahí, absolutamente sano si lo soltamos, ¿vale? Ahora, cuando empezamos a poner pensamientos, cuando yo empiezo a pensar que es que la gente que me quiere se va a esa emoción que no he soltado, es cuando acabo teniendo un sentimiento de miedo, que ese ya no es muy sano, porque lo que me estaba era limitando de tener ese éxito en mi vida personal, esos resultados, que era comprometerme en pareja, ¿sí? Por ejemplo, si en el ejemplo de la pandemia no lo puedo cambiar el evento, probablemente estemos sintiendo miedo o, mira, o enfado, estamos confinados en casa, estamos invadiéndonos el espacio unos a otros continuamente, es lógico que sintamos enfado, ¿vale? Ahora, si yo a ese enfado le pongo pensamiento y pienso que es que los políticos nada más que piensan en ellos, que lo están haciendo nada más que para ganar dinero, lo que puedo acabar sintiendo es odio. Y ese
sentimiento a lo mejor no es muy favorable. Sentir enfado es normal y es sano y te va a ayudar a ponerte la mascarilla y a pedirle a las personas que no se acerquen a menos de 2 metros. Sentir tristeza también es sano, nos va a dar para decir, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo en mi vida, en esta nueva situación que voy a hacer, ¿verdad? Sentir miedo también es sano porque nos pone en precaución, me pongo la mascarilla ahora, que vamos a morir todos por la pandemia. Ese pensamiento, eso es un hecho, una interpretación. Es una interpretación. ¿Y qué sentimientos me lleva a sentir eso? Pues angustia, un montón de sentimientos que no sé si serán muy favorables, ¿sí? Entonces, claro, fijaros, ¿qué ocurriría en mi vida si yo aprendo a dar a 2 cosas? Uno, a soltar los granitos de arena y no crear perlas. ¿Qué tal si mi alumnado aprendiera a justamente eso, a no crear perlas en su vida, a que suelten sus granitos de arena y no hagan interpretaciones de que ellos no pueden, por ejemplo, ¿verdad? Y por otro lado, explorar qué pensamiento, que esto ya cuando Salom y Mayer hicieron esa definición que hemos visto antes, inteligencia emocional, no estaban teniendo en cuenta la importancia que tiene el pensamiento, que ya eso sí Daniel Goleman en el 95 sí que lo puso encima de la mesa y por supuesto ahora desde la perspectiva neurocientífica está clarísimo, ¿no? Porque es que los seres humanos filtramos nuestras emociones a través de nuestra corteza cerebral, por utilizar un verbo, ¿no? Y entonces al final lo que pensamos acaba incidiendo en lo que sentimos. Odio, rencor, inseguridad, envidia, son sentimientos que no son muy sanos y que si yo cambiara la manera de pensar, podría cambiar esos resultados. ¿Sí? Así que si os parece, Álvaro, paramos un momentito y comentamos qué cositas y con eso hacemos juntos un juego. Ok, hola. Bueno, aquí seguimos. Sí, adelante, Alberto. Pues bueno, hemos estado aquí leyendo los comentarios. Están muy reconociendo la expresión de comunicación que tienes, los ejemplos muy claros. Y adelante, aquí estamos al pendiente. Perfecto, muy bien. Pues entonces voy a poner una lámina, ¿vale? Y vamos a ver cómo quedaría a nivel práctico, ¿vale? A nivel práctico me refiero cómo sería aplicar nuestra inteligencia emocional y lo vamos a hacer a través de este evento que tenemos aquí, ¿vale? Estamos viendo aquí una balsa. En principio vemos un montón de personas que están en una balsa así como medio perdidos en mitad del mar, ¿verdad? Si yo os pregunto qué sentimos, ¿verdad? No sé si Álvaro puede así diciéndome qué sentimos cuando vemos esta lámina. Pues sentimos una sensación de tristeza, de melancolía, Sí. una tormenta de emociones, ¿no? La podría definir así, ¿no? Sí. Sensaciones que a lo mejor causan estragos, un poco preguntaban hace rato, depresión, podría llegar hasta ese punto, soledad. Sí. Sí, claro, en el caso de la depresión lo hemos dicho ya antes, ¿vale? Si yo ya tengo una depresión de diagnóstico, ahí ya poquito podemos hacer nosotros como educadores con los niños, ¿vale? Ahí tendríamos que hablar con un terapeuta. Pero fíjate, respecto a esto que tenemos ahora mismo al frente, es verdad, puedo sentir angustia, como dice Álvaro, ¿no? Un torrente de emociones, pues, tormentosas, ¿verdad? Angustia, muerte, caos, destrucción. Esto es lo que yo escucho cuando yo muestro esta lámina y pregunto qué sentimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que distinguir primero entre sentir miedo o melancolía o tristeza, que sería lógico sentir tristeza. Un perro puede sentir tristeza porque ha habido pérdidas ahí, probablemente hayan perdido. No lo sabemos, pero es probable que hayan perdido familiares, han perdido pertenencias, ¿verdad? En ese naufragio que interpretamos que hay, han podido perder bastantes cosas. O sea, que es lógico sentir tristeza, es lógico sentir miedo. No es que haya un peligro, pero podría haber un peligro. Si no sintiéramos miedo, nos tiraríamos al mar para refrescarnos un poquito y a lo mejor viene un tiburón. No implica que haya un tiburón. Que yo tenga miedo no significa que haya un peligro, pero me pone en precaución, como yo digo, para no comprar boletos de lotería que no quiero que me toque, ¿verdad? Entonces, miedo, tristeza, enfado, eso es lógico. Ahora, angustia, muerte, caos, destrucción, ¿esos son emociones básicas o son sentimientos? Sentimientos, porque un perro no puede sentir angustia o caos o desesperación, ¿verdad? Tiene que haber un pensamiento. Claro, ¿qué es lo que estamos pensando para ver eso? Pues un grupo de personas moribundas, perdidas en mitad del mar. Ahora, me preguntaría, ¿alguien puede sentir algo distinto? ¿Alguien podría sentir, por ejemplo, esperanza?
Porque si nos fijamos en estas dos personas de aquí, ¿verdad? Que están así con una tela y haciendo señales al horizonte. Oye, si están haciendo señales, ¿qué está pasando? Pues probablemente esté pasando un barco o tierra. Oye, si hubiera tierra o un barco, ¿qué es lo que podríamos sentir? Pues podríamos sentir alegría, esperanza, posibilidad. Pues mira, hay un barco. Ahí en el horizonte hay un puntito que probablemente no sea perceptible para nosotros porque este cuadro que está en el Louvre, en París, ocupa una pared enorme, es gigante, y ahí se ve perfectamente un barco que tiene como la vela inflada y que viene al rescate. ¡Ah! Luego yo me hago una pregunta, ¿que yo no vea algo significa que no existe? No, significa que yo no lo veo. Y luego me haría otra pregunta, ¿qué ocurriría en mi vida si yo aprendo a ver los barcos que vienen al rescate en mi vida? A lo mejor de angustia, muerte, caos, destrucción, puedo pasar a sentir esperanza, alegría, posibilidad. Por eso ante un mismo evento hay personas que sienten odio o personas que sienten compasión porque esa persona es que está enferma, no lo sabe hacer de otra forma, dependiendo de la perspectiva. ¿Vale? Así que, pues básicamente ahí es donde yo entraría. ¿Qué ocurriría en mi vida si yo aprendo a ver los barcos que vienen al rescate? Si yo aprendo a distinguir posibilidades que existen, que están, que tú nos ves y que te llevan a sentir sentimientos que son mucho más favorecedores. ¿Sí? Entonces, la línea del programa de implantación que llevamos nosotros, ¿no? que va en esa línea, en dos líneas. Una, la expresión de emociones básicas, bueno, básicas y de sentimientos que expresamos en el aula, ¿verdad? Que aprendamos a expresar lo que sentimos sin juzgarnos, porque podemos sentir cualquier cosa. Habrá niños y niñas que a la muerte de su papá o su mamá, como Un monstruo viene a verme, esa peli que yo recomiendo, pues claro, el niño tenía un secreto, que no lo voy a revelar para no hacer spoiler, por si alguien quiere verlo, pero básicamente lo que estaba pasando es que no había una emoción que él pensaba que era negativa y el monstruo a que viene, a que saque esa emoción. ¿Sí? Necesitamos aprender a sacar nuestra emoción, a crear un contexto en el aula donde eso sea viable, ¿vale? Y después, eso también va a requerir de nosotros que nos transformemos nosotros. No es solamente recursos en el aula, sino que nosotros aprendamos a relacionarnos con nosotros mismos. Pues si tenemos conflictos continuamente con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros vecinos, pues que es lógico que nos cueste crear ese contexto de cooperación en el aula. Primero tendremos que aprender a ver esos barcos nosotros para transformarnos nosotros y después aplicar eso en el aula, ¿vale? Y eso es lo que tiene que ver con la expresión de emociones básicas o sentimientos también. Ahora, otra cosa que nosotros proponemos es aprender a distinguir, ver posibilidades donde antes no las veíamos, ¿vale? Así que ahí en ese ejemplo, ¿cómo lo trabajaríamos en el aula? Pues para que lo veamos claro, ¿vale? Nosotros trabajamos distinción por distinción. Y yo no voy a entrar en eso, ahora al final venga, os lo comparto. Yo trabajaría distinción por distinción, ¿vale? Aquí lo vamos a ver. Bueno, ahí... aquí no voy a entrar. Vale, yo iría distinción por distinción. En cada distinción del programa yo voy a hacer una dinámica, que es un juego, ¿verdad? Y una rutina. La rutina es una pregunta. Pues verdad, pues por ejemplo, ya si juego la dinámica del barco, de la balsa de la medusa, que acabamos de hacer, cuando un niño me diga, maestra, es que yo no voy a aprobar el examen, yo le voy a decir, bueno, pero ¿tuviste el barco que venía al rescate al principio? No. ¿Y eso significa que no hubiera un barco? No. Entonces, que no había barco es un hecho, una interpretación. Una interpretación. Y que tú no vas a aprobar el examen es un hecho, una interpretación. Una interpretación. Esa pregunta de un hecho, interpretación, yo la voy a repetir después de la dinámica, ¿verdad? La voy a repetir en el aula cada vez que un alumno esté teniendo un pensamiento que le lleve a sentir cosas que le atrasen, ¿vale? Entonces, básicamente, y voy a hacer una programación en mi aula, pues voy a ir, tenemos 8 distinciones, la primera que trabajamos es conducta frente a identidad, que lo que quiero es que ellos distingan que ellos son algo distinto de sus conductas. Yo puedo tener una conducta disruptiva o una conducta, yo qué sé, puedo sentirme inseguro, y una cosa es esa conducta y otra cosa es que yo sea una persona insegura. Yo quiero que distingan eso, ¿vale? Entonces, para eso os voy a poner este vídeo, que sería uno de los recursos que yo trabajaría en el aula, ¿vale?
ahí hay un montón de ranitas que van por el campo, ¿verdad? Todas saltando, y de pronto 2 de las ranitas se tropiezan una con la otra, ups, y se caen al fondo del pozo, al fondo del hoyo. Entonces ellos miran y dicen, bueno, pues venga, vamos a intentar salir, ¿verdad? Así que empiezan a saltar las 2 ranitas, ¿sí? A todo esto, que todas las compañeras que estaban arriba, pues se acercan alrededor del brocal del pozo o del hoyo, y entonces le dicen, a ver, esperaros un momento, que es que está empezando a llover, ¿verdad? Yo creo que es más fácil que dejemos que el agua llene el pozo, que entonces ellas, las ranitas, van a flotar y entonces saldrán. Entonces dirán, ay, pues verdad. Entonces empiezan a decirle, esperaros, esperaros, no saltéis, que es muy alto, no vais a poder esperar a que llene el pozo, se llene de agua, entonces flotáis y salís del pozo. Entonces una de las ranitas se queda quieta, pero la otra ranita lo sigue intentando, y todas las ranitas le dicen, no, espera, que está muy alto, y espera, que no vas a poder, que espera que se llene, no puedes, está muy alto, que no vas a poder, espera, y la ranita lo sigue intentando, y lo sigue intentando, y todas las ranitas le dicen, no, que no puedes, y la ranita, una de las veces que lo intenta, salta y sale del pozo. Y cuando sale del pozo, se da la vuelta y mira a todas las ranitas y les dice, muchas gracias por apoyarme. Y dicen ellos, ¿apoyarme? ¡Ah! Y es que resulta que la ranita era sorda. ¡Ah! ¿Qué hubiera ocurrido en nuestra vida si hubiéramos sido sordos a ciertas opiniones de los demás? ¿De cuántos pozos podríamos haber salido? Así que las ranitas vuelven al pozo ya con la evidencia de que puede salir, ¿verdad? Y empiezan a decirle, vamos, tú puedes, que puedes salir del pozo. Entonces la ranita, con el apoyo que está teniendo de las compañeras, pues salta del pozo y consigue salir del pozo. ¿Sí? Entonces, este es el momento en que ellos descubren que las ranitas no es que no podían, pensaban que no podían. No es que se me dan mal las mates, es que pienso que se me dan mal las mates. No es que pienso que sea feo, o sea, no es que sea feo, es que pienso que soy feo. Es que es distinto, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, en el aula, yo voy a poner la rutina. Puede haber varias rutinas. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a los niños, ¿qué ranita quieres ser tú? ¿Verdad? Y entonces vamos a poner pues un dibujito en el aula. Estoy hablando ahora mismo de este recurso que sería, por ejemplo, para alumnado de infantil y de primaria, pero hay otros recursos, ¿verdad? O sea, es un ejemplo de recursos, hay muchos recursos. La balsa de la medusa me sirve más incluso con adultos. Aquí en la Universidad de Sevilla hay profes que están implantando el programa también en sus aulas, o sea que dependiendo del nivel, puede utilizarme un recurso de otro. Y a partir de ese momento, cuando el niño me diga, profe, es que no puedo, yo le voy a preguntar, oye, ¿y qué ranita quieres ser tú? ¿Sí? Para que ellos piensen algo que les lleve a sentirse capaces y lo intenten. ¿Sí? Así que, básicamente, pues, ¿qué es lo que haríamos? Pues ir distinción por distinción, apoyándolos a que ellos vean las cosas de otra forma y ir guardando ese recurso, esa preguntita, para que en el día a día nos la preguntamos. Mira, honestamente, lo transformador no es el vídeo de la ranita. Yo el vídeo de la ranita lo puedo ver, o la balsa de la medusa, ¿verdad? No, eso no es lo transformador. Lo transformador es porque ellos pueden darse cuenta de que estaban equivocados, que es que no pudieran, sino que pensaban que no podían. Me acuerdo una clase de niños de aquí, sería cuarto de primaria, que vienen a tener 8 añitos, entonces vimos el vídeo y entonces ellos automáticamente después lo compartimos, ¿verdad? Porque sacamos nuestros granitos de arena. Entonces me acuerdo que ellos todos y todas querían participar para explicarnos momentos en su vida en que ellos pensaban que no podían, pero lo habían logrado. Entonces recuerdo una niña que me dijo, pues señor, es verdad, porque yo no sabía hacer el pino puente, pero después vino mi prima del pueblo y me enseñó y lo hice. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿entonces no podías o pensabas que no podías? Y hacía así ellos con los ojillos, los subían para decir, pensaba que no podía. Ostras, qué guay. Entonces otro, ¿verdad? Entonces a partir de ese momento, ese puede ser la rutina, la pregunta en el día a día. ¿No puedes o piensas que no puedes? ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esa pregunta lo que hace es recuperar su propio descubrimiento. Nadie les ha dicho
tú puedes, tú puedes, tú puedes. Que está muy bien que le digamos tú puedes, pero también pasa que los niños necesitan descubrir por ellos mismos que pueden, ¿verdad? Entonces, por ahí también que nosotros sepamos manejarnos con ellos de manera que ellos tengan esa experiencia propia. Y lo que sí vamos a hacer esa pregunta, que en coaching hacemos muchas preguntas, ¿no? La mayéutica socrática ya se basaba en preguntas y Sócrates decía que cada persona ya tiene las respuestas a las preguntas que busca. Y lo que el maestro debe hacer es la pregunta para que él libere su propio conocimiento. Y dice Sócrates, solo el verdadero conocimiento es el que viene de dentro, ¿verdad? ¿Qué quiero yo? Que mis alumnos acumulen un montón de experiencias a través de los recursos de mis preguntas para que veas que hay barcos que vienen al rescate, que de angustia, muerte, caos, destrucción puedo pasar a sentir esperanza, energía, posibilidad, que puedo mirar las cosas de otra forma, que a veces no es que no pueda, sino que pienso que no puedo, que ellos se conecten, ¿verdad?, con lo que quieren conseguir, y ahí vamos a ir trabajando para que ellos se motiven y desarrollemos todas esas competencias emocionales, que no solamente tiene que ver conmigo, sino también con los demás, ¿verdad? Porque cuando hay una riña en el patio del cole, normalmente la riña no es porque me han dado a lo mejor con una pelota en la cabeza. Hombre, eso me enfada porque hay una falta de límite físico. El problema es que lo ha hecho queriendo, porque no le gusto, le caigo bien. Pero eso es un hecho, una interpretación. ¿Sí? ¿Qué ranita quieres ser tú? ¿Sí? Así que, si te parece, Álvaro, no sé si hay alguna pregunta. Nada más te comento, bueno, por ahí Venga. nos comentan del audio. Ahorita que te pegaste un poquito más el micro, se escucha mucho mejor. Vale, muy bien. Checando. Muy interesante el video. La pregunta, ¿qué tipo de ranitas queremos ser? Y pues bueno, ahí vamos. Hay que hacerle oídos sordos a aquellos que te dicen que no pueden. Y bueno, algo muy importante aquí, me preguntaba una maestra, ¿qué podemos hacer en el caso o cómo trabajarlo con los niños con autismo? Sí, eso hemos empezado diciendo eso, porque claro, ahí hay una dificultad específica que tiene que ser un orientador, un psicopedagogo, un psicólogo quien nos ayude a eso. Yo no soy psicólogo ni psicopedagogo, yo soy profe, entonces, y coach. Entonces ahí lo que sí haríamos cuando lo implantamos en los coles, que ya son muchísimos colegios donde lo implantamos aquí en España, lo que hacemos es preguntarle, no sé si existe esa figura allí, pero aquí tenemos un orientador en el cole que nos ayuda justamente con esos niños. Entonces, le preguntamos, oye, mira, me gustaría, voy a trabajar esto con mis niños, quiero que ellos se den cuenta que a veces pueden y piensan que no pueden. ¿Cómo lo abordo yo con este niño? Oye, porque va a haber niños y niñas que es que no puedan. Por ejemplo, con un niño autista, esto lo digo como profe que he tenido niños autistas, insisto, que yo no soy psicólogo, pero con un niño autista probablemente ellos vayan a tener bastante dificultad para expresar sus emociones. Entonces ahí un psicólogo o un psicopedagogo nos puede orientar en cómo adaptar qué es lo que sí sería un logro para ese niño autista a la hora de expresar sus emociones. No significa que no vamos a trabajar con ellos, claro que sí, vamos a trabajar, pero igual que adaptamos el resto de contenidos curriculares, pues también adaptamos estos contenidos. Sí, muy bien. Yo creo que hace rato lo comentabas. Preguntaban qué hacer en el caso de depresión. Nosotros, al igual que lo hemos venido trabajando desde un aspecto pedagógico, siempre hemos dicho, ya cuando las emociones rebasan una cierta línea, necesitamos de los terapeutas, del especialista. Y Claro bueno, que sí. realmente pues reafirmas ahorita con lo que estás comentando. Sí, lo que sí, perdona Álvaro, sería inteligente en este caso es pedir ayuda, porque esa es una competencia que trabajamos en el programa. O sea, las personas inteligentes emocionalmente piden ayuda. Entonces, es que es genial, igual que cuando yo me parto una pierna, yo voy al traumatólogo, cuando me enredo y tengo depresión o tengo ansiedad, pues voy al psicólogo, no pasa nada, ¿verdad? Romper, no sé cómo está en vuestros países, pero aquí durante muchos años era como que ir al psicólogo, como que había mucha reticencia, la gente no quería. Pues no, eso no es inteligente. Lo inteligente es que, igual que no es inteligente jugar un partido de fútbol si tengo un brazo roto o una pierna rota, no es inteligente por lo que van a decir, no ir al psicólogo y vivir mi vida con ansiedad. Así que, pues, que lo inteligente ahí sería pedir ese apoyo, ¿no? Sí, hace rato que me preguntaba si aquí en México había figuras como orientadores, psicólogos. No como tal, en algunos niveles contamos con lo que le llaman USAER CAM, pero al final, siendo realistas, pues no es suficiente. El apoyo
de este tipo de especialistas en el tema, porque realmente pues nuestro sistema educativo es muy grande, ¿no? En ocasiones estamos lidiando con muchos aspectos multifactoriales, desde la infraestructura, los mismos recursos de maestros que estén completos sus plantillas, pues a lo mejor diría alguien, pues menos vamos a contar con psicólogos, ¿no? Pero bueno, los que tenemos dentro de nuestro sistema educativo público, pues bueno, tendrán una tarea titánica y de suma importancia para trabajar con este tipo de niños, que sobre todo todos necesitan de nuestro apoyo, pero ellos un poquito más de nuestra atención. Sí. Sí, totalmente. Sí, sí que ahí en esa línea lo que me gustaría también es que entendamos que esto, fijaros, esto me pasa mucho. Que pensamos siempre en los niños que tienen dificultades porque, claro, son los que más apoyo necesitan, pero es que sin llegar a depresión ni a nada que me desbordara, ¿no? Un psicólogo tendría que decir ahí si lo que me pasó con mi padre fue traumático o no, pero probablemente no, fue simplemente una interpretación que yo hice y que condicionó mi vida, ¿no? Entonces, que ya nosotros tratemos de prevenir que ocurra eso, es que para la mayoría, porque no tenemos una mirilla por donde mirar a nuestro alumnado con las herramientas que se pueden facilitarle trabajando educación emocional y sin ellas, pero desde luego ahí yo veo cambios enormes, ¿no? Tanto en el profesorado con el que trabajo, que es que realmente transforman su vida, o sea, cambian un montón de cosas, son mucho más felices, empiezan a priorizar lo importante, empiezan a sentirse de una manera mucho más favorable, recuperan sueños que tienen, viven felices. Marian Rojas Estapé, ella es psiquiatra, y dice que para ser feliz necesitas soñar. Es que no podemos, porque entonces podríamos estar solo alegres. Eso tiene mucho que ver, aquí hay muchísimas materias, ¿no?, que podríamos trabajar, pero esto tiene que ver con las adicciones. Es decir, si yo no tengo un sueño o no vivo para una vida que me guste, pues estoy más propenso a necesitar estar alegre ahora, y por eso la gente toma drogas, porque ante esa falta de propósito, ¿no?, pues necesito que mi cuerpo sienta un poquito de energía, y lo hacemos a través de la dopamina, que está bien, ¿verdad? Cuando yo como algo de chocolate que me encanta, mi cuerpo genera dopamina, eso está bien. Ahora, otra cosa es que me vaya a hacer adicto a la comida o adicto a una cervecita, que también está bien tomarnos una cervecita, o a llevar la razón. Llevar la razón está bien, pero ostras, es que realmente nos ponemos en una tesitura muy fuerte cuando queremos llevar la razón siempre, ¿sí? Así que lo que yo veo realmente es que se producen bastantes cambios, ¿vale? Voy a compartir con vosotros, por ejemplo, alguno de ellos, porque básicamente los vamos a reducir bueno, esto sería como quedaría, ¿verdad?, mi mapa estratégico, que es lo que haríamos. Para eso tenemos que hacer una formación que si estáis interesados, ¿no?, se podría plantear un poquito más adelante, hacer una formación en todo el programa, con todas las distinciones, y al final, ¿qué es lo que tengo? Pues voy a tener 3 tipos de resultados, ¿vale? Uno de ellos es la mejora del rendimiento académico, éxito académico. ¿Pues qué? Pues porque, ostras, es que muchos de nuestros alumnados no es que se les den mal las mates, es que piensan que se les dan mal las mates y ni lo intentan. Entonces, ya nada más que con ese ejemplo, que es una de las distinciones que hemos visto, o algunos no están viendo el barco que viene al rescate, están sintiendo angustia, muerte, caos, destrucción, ¿verdad? Entonces, este ejemplo, ¿verdad?, es de un cole de aquí de Sevilla, Los Palacios, que si hacemos la capacitación en algún momento, pues conoceréis a Manuel Deco, que él es profesor y director de un colegio, que trabajamos juntos en el programa, y esto es un estudio de resultados que se hizo en su centro escolar. Esto es de niños. Aquí tenían los niños 10 años, aquí tenían 10 años, y aquí los niños tenían 11 años, ¿vale? Más o menos. Entonces, en 10 años, estos eran los resultados que tenían. Pues había 13 insuficientes, 20 suficientes. Esto sería como suspenso, ¿no? Y sobresaliente sería el A, que no sé cuál es vuestra escala allí, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Después de un año aplicándole el programa, nos damos cuenta, fijaros, que se reducen en 6 los insuficientes, los suspensos, se reducen en 8 los suficientes, que es los aprobados así tal cual, 3 los bien, y se incrementan en notas muy altas, excelentes, notables y sobresalientes. O sea, que es que el grupo completo hubo un avance hacia notas excelentes, ¿verdad? Se habla de excelencia académica, y teniendo en cuenta que hay alumnos que no van a llegar al sobre, pues no pasa nada, pero desde luego sí que pueden progresar y sentirse felices de avanzar, ¿vale? Así que rendimiento académico. Luego es la mejora de la competencia emocional. Aquí el programa que llevamos nosotros tiene, la Universidad Pablo de Olavide de aquí de Sevilla ha realizado un estudio científico donde se demuestra la efectividad
científicamente con grupos de control y demás, ¿verdad? Que es como, esto de la educación emocional es como muy abstracto, pues no, sí que es medible y para eso hay una serie de indicadores que se pueden medir, métodos científicos, ¿vale? Entonces aquí los tenemos. Esto es en grupos de infantil y primero aquí, que correspondería hasta chicos, a niños y niñas de hasta 6 años, ¿vale? Estos fueron los resultados. Si os fijáis, hay una media de un 10% de avance en todas estas competencias, ¿vale? Y esta es los resultados de alumnos hasta sexto, que son niños de hasta 11 años, ¿vale? O sea, sería desde 7 a 11 años. Igual, hubo una media de un 10% de mejora demostrado científicamente de la competencia emocional. Manejo del estrés, adaptabilidad, esa capacidad de resiliencia que ahora mismo necesitamos, ¿verdad? Estando confinados, inteligencia interpersonal, la de entre personas, la convivencia, la cooperación intrapersonal, esta capacidad de tomar iniciativa, de ser proactivo, de gestionar mis emociones, de tener la autoestima alta, ¿verdad? Y de estado de ánimo. Todo eso hace una media de un 10%, ¿vale? Así que bueno, ya ahí tenéis la información, pero voy a quitar esto ya. O sea que, y habría bueno, lo hemos visto, ¿no? Una última que es la mejora del clima, y ahí del clima escolar y de la convivencia. Y ahí a mí me gustaría irme un poquito más allá de mi clase o de mi colegio, ¿verdad? O de mi familia, el mundo en el que vivimos. ¿Qué ocurriría si yo no solamente soy docente para dar mis clases de mate, sino para que el mundo sea mejor? Es que en realidad, seguro, entre las miles de personas que estamos hoy viendo esto, seguro que tenemos en el futuro, entre los niños que tenemos ahora, muchos van a tener relevancia o bien política, o bien económica, o bien van a ser médicos, que van a ser capaces de descubrir una vacuna, pero sí, solo sí, piensan que pueden salir del pozo, porque si piensan que no pueden, ya saben. O sea que en realidad nosotros como docentes somos muy afortunados porque, como dice la neurociencia, es fácil para nosotros tener un propósito profesional y además que ese propósito sea altruista, sea para el mundo, que ahí es donde dicen que en ese propósito altruista es donde somos más felices, no solamente porque no solamente se genera la dopamina o la serotonina de tener un sueño, la serotonina o la dopamina de conseguir un logro, sino que es que además se genera la oxitocina, que es cuando sentimos ese vínculo con los demás, nos sentimos equipo, nos sentimos manada, porque lo que estamos haciendo es altruista, es para la comunidad. ¿Sí? Así que como docentes, la verdad, tenemos todas las papeletas para ser felices. El tema es iniciar ese camino. Así que por ahí, Álvaro, si tú me dices alguna preguntita o nos da un poquito de feedback. Aquí, bueno, varios comentarios remiten que si nos podrías compartir algunas estrategias muy específicas, pero para trabajar con los adolescentes. Porque en ocasiones ellos piensan que estamos como docentes en contra de ellos y cómo a través de la inteligencia emocional trabajar con ellos. Sí, mira, te voy a recomendar, si ponéis en YouTube comunicación efectiva con adolescentes Alberto Ortega, porque es un tema bastante amplio y yo soy especialista de adolescentes. He puesto ejemplos de primaria, pero yo soy especialista de adolescentes, yo soy con los que más trabajo. Ahí hay un vídeo que pueden ver que es gratuito, está público, que nos va a dar la clave, ¿vale? Básicamente el trabajo con adolescentes está en dejar de llevar la razón con ellos, ¿vale? Salir de esta parte primaria, perro, que queremos llevar la razón, porque de todos los que nos están viendo, ¿quién de vosotros cuando tiene un conflicto suele pensar que lleva la razón? Todos, menos los que no nos están escuchando. Pero hombre, entre 7.000 millones de personas del planeta, que sea siempre tú, esto es un poquito sospechoso, ¿sí? Entonces, aprender a dejar de llevar la razón es algo que me favorece, ¿sí? Porque plantearme qué es lo que quiero con el alumnado y con los adolescentes es fundamental. Así que aprender a desarrollar esa parte humana, reflexiva, de hacer preguntas en lugar de tanto imperativo de lo que tienen que hacer, ¿verdad? De gestionar nosotros emocionalmente es muy importante, aparte de verlos como ranitas capaces de salir del pozo. Si veis ese vídeo, yo creo que ahí vais a tener, dura 1 horita y pico, bastantes herramientas para abordar la comunicación efectiva con ellos, con los adolescentes. Ok, muy bien. Igual nos están comentando que cómo podemos accesar estos materiales. Más adelante les estaremos compartiendo en la página de Drera Paxac el blog de Alberto Ortega. Él tiene bastantes materiales gratuitos. Igual estaremos compartiendo más adelante alguna formación directamente con él
pero igual nos están preguntando cómo podemos ver aquellos barcos de esperanza cuando en esta incertidumbre de emociones no se perciben. O sea, Claro, es que el tema no está en verlo, el tema está en pensar que lo hay, porque es que ahora mismo, si no estaríamos dependiendo del hecho, ¿verdad? Esto nos diferencia, porque ahí hemos puesto, eso es muy emocional, ¿verdad? Los animales son cortoplacistas, es decir, un perro se plantea si tiene huesecitos ahora y los disfruta o no, pero no se plantea si va a tener que comer mañana, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad, lo que pasa es que como humanos muchas veces usamos el pensamiento para rayarnos y empezamos a pensar que nos vamos a morir todos, que mi marido no me quiere, que mi hijo es un irresponsable, en lugar de utilizar el pensamiento a favor. Es decir, obviamente hay cosas que nosotros no estamos viendo y necesito darme cuenta que estoy equivocado, que corto plazo no lo puedo ver, porque ahora mismo no lo puedo ver hasta que no vayan saliendo resultados de las vacunas, ¿verdad? O que se prueban medicamentos que funcionen y vemos que si el calor afecta o no afecta y vemos cómo evoluciona el virus. Es que, claro, lo que tratamos a través de la educación emocional es hacer ese proceso de independizarnos de la realidad en cierta medida, siendo realistas, pero también teniendo la capacidad, porque si no voy a depender que siempre me vaya todo bien y de pronto muere mi padre o hay una pandemia y ¿qué pasa? Que estoy listo. Entonces empiezo a sentir cosas que no me favorecen. El tema está en nosotros como humanos, que tenemos la capacidad de avanzar en el tiempo, darme cuenta de que hay un montón de médicos trabajando de farmacéuticas, que hay un montón de laboratorios creando, estudiando, hay un montón de barcos que en realidad vienen al rescate y que en realidad esto yo pienso realmente que va a pasar. ¿Sí? Y que se quedará como una más. El tema está en ahora mismo expresar nuestras emociones y es lógico sentir miedo. A lo mejor mi objetivo no tiene que ser dejar de sentir miedo, porque el miedo me sigue poniendo en precaución. Ahora, ya bueno, siento miedo, pero no me voy a pensar que vamos a morir todos, porque realmente eso es muy improbable. Es muy improbable que te pase nada grave, sobre todo si utilizas el miedo, la precaución para cuidarte. Aún así, siempre pueden pasar cosas, pero puedo utilizar mi parte humana para decir, no veo el barco, pero eso no significa que lo haya, ¿verdad? No pienso que no puedo salir del pozo, pero eso no significa que no pueda. Esa pregunta es lo que va a hacer que yo cambie mi estado emocional, más que la realidad, porque la realidad es la que es. excelente. Yo creo que algo muy importante y que debemos de entender como maestros, como personas, que las emociones no se reprimen, sino por eso vamos a aprender a autorregularlas, a etiquetarlas, a llamarlas por su nombre, ¿no? Uh-huh. Muy bien. También no sé si nos puede recomendar alguna bibliografía en específico. Sí. Sí, mira, yo tengo un libro, lo que pasa es que no está comercializado por allá, pero no sé si posiblemente se pueda pedir a través de Amazon, que es posible. Se llama Vivir en Inteligencia Emocional, ¿vale? Ahí vamos a ver todo este trabajo en distinciones, ¿vale? En distinguir. Ese te lo recomiendo, que tiene mucho que ver con todo esto que estamos viendo, ¿vale? También, si queréis, desde esta perspectiva, en YouTube, tengo un canal de YouTube, Alberto Ortega Cámara Coach, Alberto Ortega Coaching, y ahí hay un montón de vídeos, de recursos, como has dicho tú en mi blog, de albertoortega.es, hay incluso guías para ver películas que tienen que ver con todo esto, es decir, en Facebook, en redes, pues ir iniciándonos en todo esto, ¿no? Y es verdad que es cierto que lo que yo recomiendo, si tenemos la posibilidad o tenéis la posibilidad, es en algún momento que podamos hacer una capacitación para que podamos profundizar un poquito más, pero de momento para ir tomando contacto con esas cositas yo creo que os va a funcionar. Sí, bueno, hemos tenido la oportunidad de revisar algunos materiales de Alberto Ortega, muy recomendable su libro. Igual, más adelante les estaremos compartiendo el enlace donde ustedes lo pueden adquirir, ya sea de manera física o de manera digital en PDF. Igualmente, como ya lo habíamos dicho, su blog tiene bastantes recursos en su canal de YouTube. No se preocupen, igual vamos a estar viendo si hay la posibilidad de que nos comparta sus diapositivas, las estaremos poniendo. Sí, claro. Las estaremos. Sí, y de hecho puedo pasaros algunas cositas, tanto las diapositivas como las fichas para trabajar las ranitas y el pozo, el link del YouTube a las ranitas y el pozo, alguna otra cosita así que os pueda mandar, lo de la balsa de la medusa, ¿no? Por ejemplo, cositas que hayáis visto, que ya podamos usarlo como recurso y probar con mis alumnos y alumnas a ver qué tal me va. Sí, pues yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ese es el propósito fundamental,
de que podamos aportar a los compañeros maestros y maestras de aquí de México y de otros países en Latinoamérica, y que pues la idea que este tipo de proyectos que ya tienen una sistematización, pues conozcamos más. Como bien lo dice Alberto Ortega, más adelante estaremos viendo alguna formación en específico, pero pues denos la oportunidad de seguir trabajando con estos webinars, y claro que vamos a tener por acá a Alberto Ortega, si no lo tenemos de manera presencial, por lo menos en línea. Estaremos trabajando más adelante. Encantado. Yo creo que hay muchas preguntas interesantes, sobre todo con lo que hoy nos estás compartiendo sobre la interpretación y hecho. Es fundamental en este tema de darle la importancia, tú lo mencionabas al principio, ¿no? Nosotros creemos que nuestra vida es perfecta hasta cierto momento, pero cuando se presentan ciertas emociones básicas, de repente empezamos a tener desequilibrios emocionales, tristeza, angustia, incertidumbre, pero pues al final es importante, y lo preguntaban hace rato aquí en el chat, ¿no? ¿Qué tan importante es que los maestros estén bien emocionalmente? Pues yo creo que es la base fundamental, pero yo también lo he dicho que desafortunadamente aquí en México no tenemos una cultura y trabajo sobre el tema. También iremos aprendiendo a la par o de manera paralela, y que sobre todo esto lo vamos a ver reflejados tanto en nuestras personas, en nuestros hijos, en nuestra familia, y sobre todo con lo que más apreciado que tenemos, que son nuestros alumnos. No sé, ¿algo más que quieras aportar, Alberto? Nada, simplemente agradeceros mucho la oportunidad que me dais de asomar esta ventanita desde aquí, y nada, que espero que os haya servido, que nos hagamos esas preguntas, ¿verdad? Eso es un hecho de interpretación. No puedo, pienso que no puedo. ¿Qué ranita quiero ser? El barco, ¿verdad? Que es lo que va a hacer que generemos esa neuroplasticidad, ¿verdad? Que se habla desde la perspectiva neurocientífica, que abramos otra vía que podemos cambiar, claro que sí. Mira, ya para cerrar, una última pregunta que alcancé a observar aquí en el chat, y me parece importante sobre la temática o el planteamiento que hicimos de este webinar. ¿Cómo podríamos considerar el éxito personal? O sea, ¿desde dónde lo podemos ver? ¿Qué sería el éxito para mí como persona? Sí, esa es una pregunta que abordamos en el libro, porque hay una creencia, ¿no? Una interpretación de lo que es el éxito, y podemos pensar es que éxito es tener una pareja, 3 niños, vivir en una casa grande con un coche, y al final resulta que tengo todo eso y no soy feliz. Entonces, cuando hablamos de éxito, lo hablamos como lo define el diccionario, como la consecución de lo que uno quiere. Lo que pasa es que primero tendremos que preguntarnos qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra flor? Que hablamos ahí, que le decimos a los niños, ¿no? Como el cuento del gusanito y la flor, que también lo puedo pasar si queréis. Un gusanito que tenía un sueño, que era besar a su flor. Así que el gusanito, con el deseo de besar a su flor, todas las mañanas pues trepaba por el tallo, pero cuando se quedaba dormidito por la noche, pues a la mañana se veía otra vez en el suelo. Pero como él tenía el sueño de besar a su flor, pues el gusanito lo volvía a intentar, pero se quedaba dormidito, y por la mañana otra vez en el suelo. Pero como él tenía el sueño de besar a su flor, el gusanito lo volvía a intentar una vez y otra vez, hasta que un día se despertó por la mañana y se había convertido en mariposa. ¿Qué llevó al gusanito a convertirse en mariposa? Bueno, sí, la metamorfosis, pero la metamorfosis, si lo hubiera hecho en el suelo, a lo mejor le pisa un caballo y no la hace, ¿verdad? Porque para eso los gusanitos lo hacen en las hojas. O sea, ¿qué llevó al gusanito a convertirse en mariposa? Su perseverancia. ¿Y qué le llevó a ser perseverante? Su sueño, su flor, ¿verdad? Entonces, es importante que todos tengamos claro cuál es nuestra flor, y éxito sería ir avanzando hacia mi flor y hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que queremos? Que muchas veces decimos cosas, pero incluso, ¿cuál es mi flor? ¿Cuáles son los 3 deseos que yo le pediría al genio de la lámpara? ¿Qué sería éxito? Pues ir avanzando, ir consiguiendo avanzar en la dirección que yo quiero. Y para unas personas éxito será el mundo que quiere, la educación que quiere, como es mi caso. Para mí eso es tener éxito. Para otras personas pues será conseguir algo concreto, y para otras será familia unida. ¿Y qué es lo que queremos? Éxito es alcanzar la consecución de lo que cada uno quiera. Así lo trabajamos nosotros. Muy bien, Alberto, pues se me vino a la mente y por ahí lo comentaba, ¿no? Lo esencial a veces es invisible para los ojos, ¿no? Hay que buscar aquello que nos hace felices, aquello que disfrutamos el momento, no estar pensando en el mañana, sino vivir el presente.
algo muy relacionado a tu título de tu libro, ¿no? Vivir, ¿no? Es importante disfrutar e incluso este confinamiento que tenemos, ¿no? Verlo como una situación de transformación. Sí, Vino a la idea ahorita una actividad o estrategia que se llama el frasco, con esto del frasco de la felicidad, el frasco de la alegría, ¿no? Escribir en un pequeño pedazo de papel todos aquellos momentos en donde somos felices y vamos acumulándonos en ese frasco. Y cuando tengamos la oportunidad o tengamos alguna sensación, sentimiento que no sabemos qué hacer para ser felices, sacamos un papelito de ese frasco y recordamos qué es lo que realmente a veces cosas tan sencillas en su momento nos dieron momentos de felicidad, ¿no? Siempre ver la vida buscando nuestro bienestar. La vida es tan incierta que podemos estar ahorita aquí, mañana no sabemos, pero pues disfrutemos a la familia, a los hijos, a los amigos, a los compañeros y pues que sobre todo, pues bueno, estas temáticas bien lo comentan, son de suma importancia tanto para nosotros como maestros, como para los demás que nos rodean. Pues Alberto, un gusto. Estaremos en comunicación más adelante con las sorpresas que le tenemos a todos los maestros aquí en México, a través de la red APASAC. No se desesperen, estaremos compartiendo los materiales ahí a través de la página. Es un gusto, como siempre, reconocer el trabajo y que sobre todo lo decíamos, ¿no? Este trabajo que despierte el interés de todos los que nos pueden estar ahorita viendo, escuchando, porque es de suma relevancia y que donde más allá de un aspecto cognitivo, pues sobre todo estemos bien en un aspecto emocional, porque a veces para obtener éxito se necesita más de las emociones que de las cosas que conocemos, ¿no? Pues Alberto, sí. muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, que espero que se abra esa grietecita en nuestra vida perfecta y que consigamos esas otras cosas más emocionales que son las que nos van a llenar de verdad. Así que muchas gracias por esta oportunidad y un abrazo fuerte a todos y todas. Y hasta luego. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao.